9 de la mañana con 6 minutos. Muy buenos días a esa gente bonita que está ya en la sintonía de Radio Pichincha y por supuesto en las Warmis. Nosotros hoy nos despertamos contentos ya que existe una posibilidad de esperanza en el mundo. ¿Qué es lo que pasó esta mañana? Y es que la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Netanyahu y Gallant por los crímenes de guerra que ocurren ya más de un año en Gaza, específicamente en Palestina. Ustedes saben que desde acá nosotros y nosotras hemos levantado absolutamente y contundentemente nuestra voz a favor de Palestina y en contra del genocidio que se perpetra por parte de Israel con apoyo de, ¿quién más? Estados Unidos, este país que pues en lugar de aprovechar todos sus recursos, todo su capital humano, cultural, político, social para hacer el bien al país, pues parece que solo está un poquito concentrado en apoyar a estas guerras en contra de poblaciones minoritarias e históricamente excluidas. Vamos a dar bastante seguimiento a este tema. Sin embargo, recalcamos que esto podría ser una luz de esperanza para que Gaza y Palestina finalmente se liberen de este asedio político, social, cultural en el que están inmersos a lo largo de la historia, pero principalmente en este último año de genocidio. Son las 9 de la mañana con 8 minutos. Bienvenidos y bienvenidas a las Warmis. 9 de la mañana con 17 minutos, continuamos acá en las Warmis y a mí ya me acompaña nuestra preciosa Warmi también, Gaby Cruz, quien madrugó un poquito para venir hoy. Hola, Gaby. Buen día, Eve, buen día, amigos y amigas de las Warmis. Así es, pues estamos aquí con ustedes desde temprano con más noticias y bueno, siempre recordando en esta semana, en estas fechas, lo del 25N. Exactamente, importantísima información. Nosotras ayer tuvimos la oportunidad de cubrir un plantón que se realizó en los bajos del Consejo de la Judicatura, en donde, como suele ser común, estos escenarios, Gaby, son bastante dolorosos porque son los mismos rostros de siempre, los rostros que han estado luchando en las calles, exigiendo a la justicia durante años, nada que sea de otro mundo. Ellas exigen verdad, justicia y reparación para las víctimas de violencia de género, para las víctimas de femicidio y para sus familias también. Ayer encontramos rostros bastante conocidos, fue una marcha, un plantón específicamente, que se realizó en los bajos del Consejo de la Judicatura al norte de Quito, en donde colectivos de mujeres exigían justicia, y esto también lo hicieron en el marco del 25 de noviembre, que es el Día contra la Violencia a la Mujer. Ellas se plantaron en esta institución, específicamente en el Consejo de la Judicatura al norte de Quito, con gravísimas acusaciones. Ellas dicen que esta institución les reúne, les dice que va a formar mesas, pero no para buscar soluciones, sino para revictimizarlas, para tomarse una foto, para subir las redes sociales, burlándose del dolor de las madres y de las abuelas. Y es como lo hemos mencionado aquí varias veces, en varias ocasiones, y es que si no se mediatiza este tipo de casos, si es que no son las mismas víctimas las que salen y dan la cara a hablar del caso por el que pasaron, además de los traumas que esto genera, y tengan que salir y hablar y dar la cara, pues lamentablemente la justicia no hace nada por estas personas, por sus familias, y sabemos de cientos de casos que continúan en la impunidad y que lamentablemente no tienen una respuesta en varios de los casos desde hace muchos años. Así que es una situación muy lamentable. Nosotros siempre damos espacio a ese tipo de historias. Nosotros nos solidarizamos también con las víctimas, con las familias de las víctimas, y esperamos en algún momento ya no tener que hablar de estos temas, y que lamentablemente pensamos en eso, ¿no? Ya sabemos que han ocurrido estos casos, pero que lamentablemente somos conscientes de que van a seguir ocurriendo. Así es, por eso nosotras, como dijo Gaby, damos espacio, pero sin duda seguiremos dando también espacio y voz a esas mujeres que lo necesitan y luchando junto a ellas en las calles, luchando junto a ellas en los plantones. Fui a la marcha y rompe el corazón, hay que decirlo así, que Mercedes es una adulta mayor, es una madre a quien un femicida le arrebató a su hija. Ella aún exige verdad y justicia, cuida a su nieto, un pequeño que quedó en la orfandad, y asegura que las autoridades no han actuado. Asegura que el femicida de su hija está libre, como si nada hubiera pasado. Jennifer también estuvo. Ella es una mujer que denuncia haber sido violada por un policía, quien también intentó asesinarla. Cuando ella empezó a poner estas denuncias, el policía la acosaba, la agredía e intenta asesinarla según las denuncias de Jennifer. El policía también continúa trabajando en la policía
Policía Nacional como si nada hubiera pasado, y así algunos casos. Quiero presentarles a continuación los testimonios que pudimos recabar ayer en este plantón en contra de la violencia de género que se realizó en los bajos del Consejo de la Judicatura. Diferentes actividades empiezan a realizarse en el marco del 25 de noviembre, Día por la Erradicación de la Violencia de Género. Nosotros precisamente nos encontramos en un plantón que se realiza en los bajos del Consejo de la Judicatura, en donde diferentes mujeres, madres, abuelas, hermanas e hijas se han reunido para gritarle a esta institución que tenga celeridad en los procesos, que haya justicia, que haya verdad. Ellas presentan graves acusaciones, aseguran que esta institución, el Consejo de la Judicatura, las convoca a reuniones, las convoca a mesas, pero no para brindarles soluciones, sino para revictimizarlas. Vamos a continuación a conversar con Alexandra, una de las mujeres que se ha dado cita para venir acá al Consejo de la Judicatura. Alexandra, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, para exigirle a esta institución justicia. Ustedes aseguran que esta institución no los quiere ver, no los quiere escuchar, por eso difiere las audiencias, por eso las realiza por Zoom, y que también realiza mesas, pero no con el objetivo de brindarles soluciones, sino para revictimizar a las madres, a las abuelas. Así es, muchas gracias, buenas tardes. Nos hemos autoconvocado el día de hoy, diferentes familias, lamentablemente víctimas de femicidio, así como sus defensas técnicas. En estos casos nosotros venimos precisamente al Consejo de la Judicatura, a la directriz del Consejo, a la matriz del Consejo de la Judicatura. ¿Por qué? Porque en los casos que nosotros estamos en este momento llevando, las audiencias ya quedaron, muchas de ellas tal vez para el 2025, y digo tal vez porque no hay una fecha, ¿ya? Estas audiencias se han diferido, inclusive a veces por más de 10 veces, de 10 ocasiones. Inclusive en el caso de Rosa Chaluisa, que es una de las familiares que nos está acompañando, la difirieron porque prefirieron, a pesar de que estaba convocado con antelación el día de la audiencia, los jueces prefirieron resolver un tema de una contravención de tránsito al tema de un femicidio. Así de grave. Y además quiero que sepa la ciudadanía que si nosotros nos hemos convocado el día de hoy es porque aquí hay una dirección de género y porque aquí están los vocales del Consejo de la Judicatura con los que también nosotros hemos hablado. ¿Y qué es lo que pasa? Nos llaman a mesas donde está DINASED, la Policía, Fiscalía, Ministerio de la Mujer y algunas otras entidades, además de que vienen las mamitas, a veces sin recursos, a veces, quién sabe, fiando, vienen a convocarse acá. ¿Para qué? Desde otras provincias. En las mesas técnicas, ¿qué es lo que pasa? Lamentablemente las mamitas nos exponen de cómo ellas son perseguidas, o sea, aparte de perder las hijas, ellas son perseguidas porque la familia de los femicidas les ponen otros procesos, como por ejemplo les quitan a los nietos que están huérfanos, y aparte de eso, por haberles denunciado, entonces les ponen una contradenuncia, ¿verdad? Todas esas cosas nosotros venimos a escuchar en las mesas técnicas, pero ¿qué se saca de ahí? Nada, solo revictimización. Cuando nosotros les decimos que necesitamos celeridad en los procesos, el Consejo de la Judicatura lo único que hace es tomar nota y decir, sí, nosotros ya vamos a revisar el caso, pero los casos pasan años y no se revisan. Es por esa situación que nosotros nos hemos el día de hoy autoconvocado, porque no quieren nuestra presencia en las unidades judiciales. Por eso les están mandando a Zoom las audiencias, a pesar de que, ojo ciudadanía, hay una directriz que inclusive el Consejo de la Judicatura nos dio a todas las personas, y dijeron ellos en la última reunión, no, las audiencias suyas son presenciales. Mentira, nos mandaron todo virtual porque no nos quieren ver, pero no nos quieren ver en las unidades judiciales, entonces nos verán aquí, en la matriz del Consejo de la Judicatura. Y esta actividad se realiza en el marco de las actividades también por el 25 de noviembre, que es el Día de la Erradicación a la violencia de género, ¿no? A la violencia contra la mujer. ¿Qué decir a las autoridades? ¿Cuál es el llamado más allá, Alexandra, de lo que tú has mencionado, para ya de una vez por todas tomar conciencia y saber que las vidas de las mujeres importan, y las vidas también de los familiares de las víctimas de género importan, de violencia de género? A ver,
Lamentablemente las instituciones lo único que hacen es tal vez mandar a hacer unos estados, unos logotipos, el 25N, y con eso ya conmemoramos el Día de la No Violencia hacia la Mujer. Pero es una lucha de todos los días. Las mamás no se cansan porque les acabaron de quitar lo más sagrado que tenían, que eran las vidas de sus hijas. Por eso las mamás no se van a cansar. Nosotros no necesitamos que un solo día se conmemore, ni salgan tampoco a una marcha. Nosotros lo que necesitamos son acciones y aparte de los compromisos a los que muchos de ellos han llegado, muchos funcionarios. Lamentablemente, como les explico, estas reuniones en el Consejo de la Judicatura no solo que ha sido para revictimizarles a cada momento a las familias de las víctimas, sino para crearles falsas expectativas, porque de aquí se van con una esperanza, pero cuando se sigue el proceso no hay nada y lo único que se recibe son providencias de tribunales que no se han conformado o de tribunales que están acusados, algunos de los jueces, por actos de corrupción, o sencillamente, a pesar de que sí se conforman los tribunales y hay los días para las audiencias, se las pospone, se las difiere para otros días. Eso es lo único que pedimos, seriedad, porque no se puede seguir revictimizando a estas familias que están todos los días en pie, en lucha, pero sobre todo en sufrimiento. Alexandra, muchísimas gracias por esas palabras. Me quedo con que no se puede revictimizar y hay que tomar en serio estos casos. Vamos también a conversar un poco con algunas de las mamitas, de las familiares que se han dado cita acá en el plantón. Ellas, si ustedes supieran, ustedes probablemente ya reconocen su rostro. Precisamente me encuentro con un rostro bastante conocido, nuestra queridísima Merceditas. Ella, a pesar del tiempo, a pesar de los climas, siempre está en los plantones exigiendo justicia, no solo porque su caso aún no la tiene, sino por los casos de las demás mujeres, de las demás compañeras. Merceditas, ¿cómo está? Pues todavía no puedo asimilar esta injusticia que hubo con mi hija, con mis nietos principalmente, porque ellos vieron la muerte de su madre y hizo caso omiso todo lo que dijeron mis nietos. Un niño ya, un joven de 17 años que vio la muerte de su madre, una niña iba a cumplir 11 años, también vio la muerte de su madre, me los torturaron tanto por cámaras, Gensel me los sacaban gritando, y que esta persona esté libre. No acepto eso yo como madre y como abuela, y como pido justicia. Quisiera algún día irme y descansar, pero saber que hay justicia para esta persona, porque esta persona está libre, ¿ya? Qué peligro en la calle. Así es, Merceditas, y se conmemora también estas actividades a propósito del 25 de noviembre, que es el Día contra la Erradicación de la Violencia de Género, que debería ser el día. Sin embargo, parece que las autoridades, principalmente el Ministerio de la Mujer, pues no lo están poniendo en agenda. ¿Cuál sería el llamado a estas autoridades? Pues que se pongan las manos al pecho, que primero piensen que son también hijos de una mujer, también han de tener hermanas, han de tener familias, mujeres, que primero piensen qué duro que estar en esta situación, como nosotros que hemos perdido nuestras hijas, que quisiera que estén en los zapatos de nosotros, estas personas que declaran a estas personas. Principalmente en mi caso fue que lo declararon una persona interdicta, ¿ya? Me preocupa mucho porque a mi nieta de esta persona la sacaron fuera del país, y esta persona, si está interdicta, ¿por qué está buscando a mi nieta en el país vecino? ¿Por qué razón? Esa es la pregunta que me hago yo. Entonces, ¿por qué? ¿Cuánto hubo ahí? Es la pregunta que yo me hago. ¿Cuánto hubo de dinero para que esta persona la declaren interdicta? Pero bien que anda por allá buscando a la única hija que tiene, que está con mi hija en un país vecino. Merceditas, muchísimas gracias, y agradecerle por su lucha, por su fortaleza y por su ejemplo de valentía para nosotras también, que empezamos y también luchamos a diario, pero usted inalcanzable, mujer fuerte, inalcanzable. Continuemos un poquito recolectando testimonios para que puedan escuchar que esto es real. ¿Cómo estás? Es la hermana de Gabriela Cárdenas. Ella fue víctima de femicidio. Lamentablemente escuchamos en las declaraciones que tampoco avanza el proceso, que también ha sido largo, revictimizante y doloroso. Buenas tardes, Evelyn, ¿cómo están? Sí, yo soy hermana de Gabriela Cárdenas, víctima de un presunto femicidio. La verdad, desde el inicio, como he dicho, los agentes de la DINASED no nos ayudaron, no nos resguardaron lo que es las cadenas de custodia,
Como he dicho, yo siempre voy a salir en las calles gritando por justicia por mi hermana y justicia por todas las mujeres que les han matado, porque yo también soy hermana, madre, hija, y mi madre al verle sufrir todos los días por mi hermana que no llegará y saber sobre mi sobrino que no sé nada, es muy doloroso. Exactamente, estamos en el marco también, mi señora, de la eliminación, del Día de la Eliminación contra la Violencia de Género. ¿Cuál es el llamado que se le hace a las autoridades para que, como mencionaban las compañeras, se pongan la mano en el corazón y empiecen a tomar acciones reales y no solo palabras, como ustedes mencionaban? Como pido, buenas tardes, gracias por permitirme. Yo de mi parte como madre, que he perdido a mi hija, siento un dolor profundo, igual mis compañeras madres que han perdido a sus hijas en manos de femicidas, igual yo perdí en manos de unos, como vuelvo y repito, 4 viles cobardes, le torturaron, le quitaron la vida a mi hija, hicieron pasar por suicidio. Mi hija no se suicidó, a mi hija le torturaron y le quitaron la vida. Ahora yo lo que pido es justicia. Estoy en las calles pidiendo justicia. El caso de mi hija Gabriela Cárdenas está en etapa de investigación. Espero con pruebas, con todos los elementos, que todo el caso salga a la claridad y se diga la verdad nada más. Y como yo pido verdad, justicia y reparación, y mi niño que sea tratado como hijo de una víctima de un femicidio. Entonces, lo que me preocupa es el bienestar de mi nieto, que está en manos del presunto femicida. Y no sé, la justicia, yo pido justicia para que mi nieto esté en manos libre de violencia. Él también sufre violencia de parte de su padre. Ok, mi señora, muchísimas gracias y agradecerle también por su ejemplo de lucha y valentía. Y es que en estos plantones siempre están los rostros conocidos, los rostros que nosotros ya sabemos de qué pasa, qué caso tienen. Y pues precisamente también tenemos acá a Jennifer, hemos estado con ella y este caso es particular porque se trata de un miembro del Estado, el presunto violador, el presunto agresor. Se trata de un policía que, en palabras de Jennifer, continúa como si nada laborando en esta institución. ¿Cómo estás, Jennifer? Buenas tardes. ¿Cómo ha avanzado el caso? Y finalmente, en el marco del 25 de noviembre, que es el Día de la No Violencia contra la Mujer, ¿cuáles serían tus palabras, tu llamado a las autoridades? Bueno, muchas gracias por darnos cobertura en este día. No es una celebración, sino a hacer un llamamiento a los fiscales, a los jueces, a que ya seamos escuchadas las víctimas de violencia. En mi caso, el agresor que siguen trabajando en la Policía Nacional y la justicia no hace nada. Ya 4 años y él sigue trabajando como si nada, inclusive sigo recibiendo amenazas de muerte, que yo tengo que seguir estando escondida junto a mi familia, junto a mis hijos. Y la justicia sigue lenta. Solo pido de que ya no haya más violencia y que haga más justicia. Muchísimas gracias y también gracias por tu lucha y por tu valentía para estar en la calle mostrando el rostro, mostrando el cuerpo ante estas instituciones de poder. Queremos dejarles finalmente con las imágenes y nombrar un poco también de los nombres, que no es 1, no son 2, no son 5, no son 10, pueden ser, resultar cientos, miles de mujeres que han sido víctimas. Por ejemplo, Gabriela Cárdenas, Yulisa Macías, como saben, María Belén Bernal, Caterine Ortega, Lisette Naila Farinango, Fanín Cedeño, Maribel Loor, tenemos a Antonella Campo, tenemos a Karen Milán, a Evelyn Flores, a Carla Guaigua, tenemos a Rosa Chaluiza, a Carito Sornosa, y así se nos podría ir varios minutos nombrándolas a todas. Sin embargo, pues son algunos de los nombres para que ustedes no los olviden, los tomen en cuenta a propósito del 25 de noviembre, que si bien es un día para conmemorar la no violencia contra la mujer, pues como mencionan las compañeras, este es un día que se debería recordar y mantener en la memoria todos los días del año, y un llamado a las instituciones también a tomar conciencia, a realizar acciones públicas de verdad para que las víctimas puedan tener verdad, justicia y reparación.
Son las 9:37 a.m, como ya pudieron escuchar, los dolorosos testimonios que hacen un llamado a la reflexión y a la sensibilidad. Principalmente vivimos en una sociedad en la que todavía se culpabiliza a las mujeres, muchas veces por la violencia, muchas veces por los femicidios. Ayer estuvimos conversando a profundidad con Soledad Angus también sobre el caso de este presunto acosador sexual, un fotógrafo de la costa quien solicitaba fotos, videos, audios explícitos a las mujeres con el pretexto de crear contenido. Son hombres que manipulan psicológicamente, que logran, no sabemos cómo, meterse en el cerebro de la víctima para generarle daño y manipulación, y nunca va a ser culpa de la víctima, porque se leían los comentarios en redes sociales de, pero si a mí alguien me pide una foto, si a mí alguien me pide un video, no le paso nomás. Usted no sabe lo que existe detrás de estos manipuladores que muchas veces tienen incluso patologías psicópatas en su mente, y usted no sabe también lo que está pasando la víctima, que muchas veces se muestra y es vulnerable ante estos casos, Gaby, querida. Así es, y bueno, queremos también topar otros temas, y esto como reflexión por el Día del Hombre. Queremos hablar de las nuevas masculinidades que ya las habíamos mencionado también durante esta semana, y para ello ya nos acompaña en cabina nuestro invitado. Él es Óscar Morales, investigador de la Red de Geografías y Epistemologías Feministas del Sur. Y bueno, partamos primero por esa pregunta, ¿no? Óscar, este concepto de nueva masculinidad, ¿qué significa realmente para quienes no entiendan esto y la importancia, ¿no?, de transformar esto de la nueva masculinidad? Buen día, Óscar, y bienvenido a Las Guardias. Buenos días, muchas gracias, amigo de la chicas. Casa. Muchas gracias por la invitación, siempre tan cálida aquí en Radio Pichincha, y me parece que ahorita este espacio es propicio para hablar de eso en un contexto tan complicado como en el que nos encontramos a nivel global, con lo que está pasando en Francia, con este hombre que drogaba a su esposa, pero más allá de eso, yo sí quiero enfocar que las nuevas masculinidades son este concepto que nos dicen cómo podemos replantearnos ser hombres a partir de la no violencia, porque hay algo que siempre nos han enseñado a nosotros, y es que nuestra masculinidad, nuestra virilidad, se mide a través de la fuerza, nuestra violencia, y es chistoso porque mi generación, específicamente, para hablar en contexto, crecimos en colegios donde nos enseñaban que había que ser buen puñete. Yo estudié en un colegio que una de las canciones era Chico Fuerte, NN Colegio, muy bien, nombrado por mi gran trompón. Entonces es como que mientras más violentos seamos, más hombres somos. Y el problema es que estos aprendizajes están mermando todo el tiempo la cultura cotidiana. Y no es que porque estamos en el siglo XXI han dejado de pasar. Yo creo que algo que pasa cuando hablamos de nuevas masculinidades y movimientos sociales es que todo el tiempo estamos atendiendo a los fenómenos mediáticos respecto a estos espacios. Pero ¿qué pasa en la cotidianidad? Tenemos una cultura de violencia terrible. El otro día, a mí me gusta mucho sin contextualizar con ejemplos diarios, venía por la Universidad Central y había unos chicos de un colegio también tradicional, y literalmente estaban enseñándose cómo golpearse ellos mutuamente. O sea, el aprendizaje todavía en los adolescentes está basado en la violencia. ¿Qué pasa con eso cuando eso se lo lleva al plano de las relaciones afectivas, al plano de las relaciones familiares, al plano de las relaciones personales? Tenemos jóvenes que siguen perpetuando patrones de violencia basados en la misoginia, en la crueldad. Y yo creo que la nueva masculinidad nos invita precisamente, más que en otras formas de pensarnos cómo ser hombres, cómo a vivir éticamente. A mí me conflictúa mucho el concepto de nueva masculinidad, porque también sigue pensándonos como que los hombres pueden hacer lo que hacen las mujeres y eso está bien. Y eso a la larga sigue reproduciendo roles de género. Yo creo que este Día del Hombre debería invitarnos a pensar qué hemos aprendido de las mujeres, sin decir, ay, sí, toda la vida hemos sido buenos y justos, ideales, sino que hemos aprendido en el camino a lo largo de los siglos, a lo largo de los años de lucha de ellas, y que han terminado cuestionándonos a nosotros de alguna u otra forma. Y es importantísimo lo que tú mencionas, porque también traigo a colación que hay hombres que dicen,
yo no soy violento, ¿cómo voy a ser violento si tengo una mamá, si tengo una hermana? Y lo plantean desde ese espacio, que hay que respetar, digamos, a la mamá y a la hermana, que sin duda hay que hacerlo, pero también hay que respetar a las otras mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Y acá también entran los micromachismos, que dicen, yo no le pego a la mujer, yo no le grito, pero claro, en el chat de amigos mando fotos de chicas sin ropa, en el chat de amigos mando chistes sexistas, por ahí a mi compañera de estudios del colegio, de la universidad, le discrimino, le aíslo, le trato mal. Entonces, desde ahí creo que se inicia a esto de empezar a romper con ser el típico hombre que, como dijiste, se quiere presentar como el macho, el súper fuerte. Y es full violento lo que dices, porque cuando decimos yo no soy machista porque tengo mamá, porque tengo hermanas, también hay que decir yo no soy machista porque respeto a las mujeres que están en el espacio doméstico. Claro. Y aquellas mujeres que están en el espacio público, ¿qué pasa con esas mujeres que salen, que están afuera, que no cumplen con los cánones? Hay algo que ahorita como que para apuntar, hay un texto bellísimo que yo creo que todos los hombres deberíamos leernos, que se llama Todos deberíamos ser feministas, de Chimamanda Ngozi. Porque hay una parte donde ella dice, sí, en donde yo vivo, dicen, critican y juzgan la violación, pero luego te dicen, ¿y qué hacía esta mujer para estar afuera? ¿Por qué se merecía ser violada? Y pasa que seguimos reproduciendo eso en nuestros contextos más cotidianos. De hecho, yo soy educador secundario y desde hace algunos años tenemos el decreto que dice que las niñas pueden ir con pantalón al colegio, pero resulta que en la práctica ningún colegio promueve eso. En la práctica se sigue esperando, por ejemplo, que las mujeres y hombres sigan reproduciendo los cánones de masculinidad y feminidad. Y eso es brutal, porque cuando nosotros oímos todavía a ciertos profesores, ellos siguen pensando que los chicos quieran desarrollar su identidad libre, atenta contra los valores sociales. Entonces, uno de los lugares donde trabajo, hace 3 semanas se estaba hablando del código de convivencia y la reacción del profesor fue luego van a querer venir los hombres con falda. ¿Y qué pasa si así fuera? ¿En qué influye? Esa fue mi actitud, y luego fue así como que, ¿por qué se atreve este joven a estarme cuestionando a mí? Pero la cuestión es esa, ¿no? ¿Qué les estamos, para mí este problema de la masculinidad también es una cuestión que pasa por la educación. Y pasa por la educación porque Ministerio de Educación, en su plan de trabajo, no nos obliga a los docentes a luchar contra la violencia de género, y tampoco nos está obligando a revisar las masculinidades ni nuestras propias masculinidades. No es una prioridad. No es una prioridad. Cuando vemos los cursos de Me Capacito, todos están enfocados en la innovación tecnológica y en la inserción de los estudiantes con NEE. Bacán, bellísimo. Pero también hay otras formas que siguen estando ahí en la escuela y que siguen reproduciéndose en las prácticas sociales, que siguen reproduciéndose en el cotidiano. A mí me conflictúa mucho cuando que los chicos sigan pensando, por ejemplo, que los adolescentes sigan pensando que solo las mujeres pueden ser dulces y tiernas entre sí y entre ellos no. Cuando yo este texto que les recomendaba mando a leer mucho en clases, trabajamos con él para trabajar ensayo argumentativo, y los alumnos se ríen de lo que pasa y dicen, no, es que eso en Ecuador no pasa, es que eso en Latinoamérica no pasa. Y luego tú revisas las cifras de violencia de género o casos muy específicos y te enteras, por ejemplo, que en ciertos lugares del litoral ecuatoriano hay padres que están apostando a sus hijas. Hay una serie de violencias académicas. En el Ecuador recientemente hay un caso que ha sonado mucho con una universidad de posgrados, donde los hombres han hecho un círculo de violencia para negar la denuncia de una profesora de esa universidad de posgrado. Y es totalmente brutal, porque lo que está pasando es que cuando hay una queja, la reacción no es, a ver, defendámonos dentro de la evidencia, de la argumentación, del raciocinio. Defendámonos desde crear ¿cómo es esto? Un club de Toby. Un club de hombres donde no entren las mujeres y nuestro pensamiento se reproduzca. Ese espíritu de cuerpo entre hombres para unirse en contra de una mujer que lo único que quería era ser libre, expresar sus ideas, plantear sus argumentos también. Claro, hay algo que a mí me gusta de ese debate que está trayendo esta profesora, que es la libertad académica, y es porque obviamente las epistemologías se nutren de muchos lugares, entre ellos del feminismo, los antirracismos, los transfeminismos, y lo que hacen estos hombres es decir, la sociedad
está bien al margen de todos estos problemas que están enunciando estos. Y esto también genera precisamente un espacio donde se sigue pensando que los únicos legitimados para producir conocimiento, los únicos legitimados para producir formas legítimas de vida, los únicos legitimados para entender cómo se debe ser, hacer y estar en el mundo, son los hombres. ¿Y qué pasa cuando las academias lo legitiman? ¿Qué ejemplo nos están dando esos hombres y esas autoridades a nosotros como estudiantes? ¿Qué mensaje le están dando a la sociedad? Así es. Oscar, y justamente tú estás hablando del tema de legitimar, ¿no? En los espacios, cómo realmente aprobamos este tipo de accionares, y justamente hablabas también de la educación, y esto yo también quiero hacer énfasis en el tema de la educación en el hogar, ¿no? Que de aquí también parte mucho de lo que está ocurriendo en las aulas, en todo ámbito, que todavía se validan este tipo de micromachismos en el hogar, no solo de los hombres, sino también de las mujeres. Es que, mijito, no puedes llorar, es que los niños no juegan con muñecas. Déjale a tu hermana que lave los platos. Exactamente. Entonces, ¿qué acciones realmente tomar frente a este tipo de micromachismos que sabemos que nacen desde todo ámbito? Es alarmante saber que siguen en los hogares y que esto se repercute después obviamente en el ámbito escolar, en el ámbito profesional, y que es como una cadena que no podemos romper. Pero ¿qué acciones realmente tú considerarías necesarias para de algún modo ya empezar a romper esto realmente? Yo creo que hay 3 líneas que debemos hacernos. Una pasa por las políticas públicas de Estado. Yo creo que el Estado ha construido la escuela como un espacio aislado que solo existe como edificación. Y me parece importante porque yo no creo que los padres tengan derecho a educar a los hijos como ellos creen, porque tenemos padres racistas, padres misóginos, padres sexistas, padres machistas, y eso uno vive en la escuela. A mí me han dicho personalmente, sí, tengo que decirlo, en un colegio particular donde yo trabajé, hubo un chat de padres donde literalmente dijeron, es que el profe no debería enseñar eso, porque los hombres sí son más fuertes que las mujeres y están para protegerles a las mujeres. Y yo fui Padre Santísimo. Recordemos que la mujer más fuerte del mundo, ¿cómo se llama? Neisida Gómez. No es hombre, es mujer. Ajá, y está aquí. Un abrazo para ella. Pero sí, claro, entonces eso pasa. Entonces ahí debería intervenir la escuela, y el Estado no le importa, porque el Estado sigue alimentándose del trabajo que realizan las mujeres. Ahorita en esta crisis de apagones, que no, voy a poner un ejemplo bien sencillo, de madres de familia de las instituciones que dicen, no puedo utilizar la lavadora, yo tengo que llevar la ropa a mano. Ese trabajo doméstico recae sobre las mujeres. Ese trabajo doméstico que permite que los hombres salgan a seguir trabajando, que los alumnos sigan estudiando, es trabajo que se le carga a las mujeres, y no es una lejanía, es una realidad. Y la escuela no está interviniendo, porque los profesores seguimos pensando que las mujeres están para servirnos, porque los hombres seguimos pensando que todo bien, yo le voy a defender a mi mujer, yo le voy a defender a mi esposa, y ese valor de yo defensor, de yo sacrificado, les transmito a mis alumnos para que su esposa sea un aparato electrodoméstico en la casa. Oscar, a mí me encanta tu claridad y cómo tú nos contagias de esta energía de querer luchar por un mundo mejor. Espero que usted en casa también se esté contagiando. Y fue el Día del Hombre esta semana. Yo leía comentarios que, bueno, las mujeres no se acuerdan, veo bastantes memes, y acá en las Warmis, por supuesto que nos acordamos, les mandamos el abrazo, el saludo respectivo también a nuestros compañeros, pero también no se trata solo de felicitar, se trata de abrir este tipo de espacios en el que usted sepa ¿qué tipo de hombre necesita la sociedad? Un hombre que sí, que sea fuerte, valiente, que luche junto a su compañera, no adelante de su compañera, que luche junto a su compañera por una sociedad igualitaria. Continuamos con esto de los micromachismos. También he escuchado mucho que hay chicos y chicas, bueno, chicos, que dicen, yo ayudo a mi mamá en casa. No están ayudando, ellos viven también ahí. Y eso es tan brutal, y eso quiero apuntar a la segunda forma de mejorar para responder tu pregunta. Hay una cuestión, y es que dando gracias a la organización popular y colectiva, hay muchas organizaciones sociales que están haciendo educación popular. Uno de ellos es el Movimiento Revolucionario Dolores Cacuango, que hace programas de encuentros de educaciones populares que reúnen a personas de Quito, Guayaquil, Manabí, Cuenca, sectores campesinos, rurales, indígenas, y están preguntándose cómo hacer que estos conocimientos lleguen a los sectores de más difícil acceso.
porque precisamente son en los barrios donde existe violencia, donde el crimen organizado ha mermado, donde la forma de ser fuerte y violencia se visibiliza. Y es ahí donde yo veo un trabajo grandísimo también, pero que viene de la autoconciencia y la autorreflexión de qué queremos construir con nuestras comunidades. Y claro, y organizarnos de forma autónoma, porque la primera solución está pasando. La primera solución, que es la que debería ayudarnos, está pasando. Pero hay este trabajo valioso de esta gente que se organiza y por ejemplo, nosotros decíamos también cómo a pesar de tener colegios mixtos, seguimos teniendo grupos de estudiantes que son endogámicos, o solo de hombres o solo de mujeres, ¿no? Y es porque todavía no se nos enseña, la mixtificación no trajo cómo convivirnos. Hay algo que aquí decían, que decías cuando decías, hay que felicitarles a los días al hombre, yo digo maravilloso, pero mi pregunta es, está bien. Todos de sí, claro, sí. Bellísimo, quiero mi pastel. No influye en nada. Quiero mis flores. Quiero mis flores. Pero mi pregunta es, ¿qué hemos hecho los hombres que estamos en este set? Hay que ir más allá también. A veces es estas pequeñas cosas para tal vez pelearnos con nuestro compañero de trabajo, de curso, que está siendo machista, violento, que está agrediendo a alguien. Y el problema es también el silencio que guardamos nosotros. El problema no es que no nos acordemos de los hombres en su día. El problema es que ellos no están organizándose para que ese día sea memorable. Para transformar algo en ese día. Dato fundamental que a mí me duele. Los hombres se suicidan 6 veces más que las mujeres. Sí. Después de los femicidios lo hacen también. Imagínate, si se los tratara con un psicólogo, con un doctor a tiempo, esto tampoco sucedería. Claro, y el problema es, ¿por qué los hombres se suicidan? ¿Qué está pasando ahí? No hay desarrollo emocional, no hay trabajo afectivo con la comunidad, no hay círculos. Hay un capítulo de Los Simpson que me encanta, yo siempre referenciando con Los Simpson, cuando Carl, que es este amigo negro de Homero, se lleva $1 millón que se ganaron una lotería, y dicen luego, ¿por qué nos lo pediste? Te lo hubiéramos dado. Y él dice, no somos amigos, somos hombres que se reúnen en un bar a hablar cosas de hombres. Ahí está. Y es brutal, porque yo digo, ¿de qué estamos hablando los hombres cuando nos está pasando alguna situación que nos está doliendo por dentro? ¿Qué estamos haciendo para denunciar la falta de atención psicológica en los varones que tienen depresión? ¿Qué estamos haciendo para denunciar los espacios que nos ven a los hombres todavía solo como proveedores? ¿Qué estamos haciendo los hombres para denunciar la violencia que surge en los hombres al interior de las cárceles? Porque hay que ser muy claro que no todo lo que pasa en las cárceles es no toda la gente que está ahí está por crímenes mayores. Y hay una violencia brutal. Esta gente que entra ahí muy joven o entra por crímenes menores termina siendo cooptada. ¿Qué se está haciendo? Y la pregunta aquí también es estos hombres no se dan cuenta que lo que nosotros no estamos haciendo, por ejemplo, sí lo está haciendo la lucha feminista. Hay una serie de punitivismos ahí. Entonces mi pregunta es, ¿cómo los otros, bueno, yo no soy padre, pero cuál es el hijo que nosotros queremos darle a la sociedad? Y digo a la sociedad porque a la larga los hijos no son nuestros. Los hijos tarde o temprano tienen que tomar sus decisiones, pero ¿qué camino les estamos enseñando a tomar éticamente para que contribuyan a un cambio profundo? Así es. Bueno, Oscar, muchísimas gracias y sí, justamente es esto, ¿no? De buscar una sociedad más igualitaria para todas, para todos, y que la lucha venga de todos los ámbitos, ¿no? Realmente ahora entendemos que el movimiento feminista es más fuerte y todo, pero realmente los hombres también deberían formar y congregarse y realmente buscar lucha igualitaria, que es lo que realmente buscan todos, y de algún modo ojalá logremos eliminar estos micromachismos desde las bases, desde las raíces, desde los hogares, las escuelas, universidades, en el ámbito laboral, porque realmente ahí es donde está la raíz de todo este problema, ¿no? Si logramos combatir esto, y justo hacía yo también énfasis a lo que tú mencionabas, también los hombres que tengan esa necesidad de demostrar eso, de que a veces está por obviamente los estereotipos de que no puedo llorar, no puedo demostrar mis emociones, no puedo buscar ayuda porque muestro debilidad y yo soy fuerte. Entonces todas estas cosas realmente hay que combatirlas para lograr que ellos también tengan su espacio y de algún modo vernos a todos como sociedad y como comunidad, que es lo que estamos buscando realmente. Así que, Oscar, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día y bueno, siempre bienvenido para hablar de estos y más temas. Gracias. Y es importantísimo lo que nos dicen por acá por el YouTube también. Nos dicen, por ejemplo,
Importantísima entrevista, cordiales saludos. Saludos cordiales a las Warmis, importantísima entrevista. Yo sé que puede haber gente a quien le molesten estos temas, sin embargo, de eso se trata. Que vayamos rompiendo un poquito nuestros espacios de conformidad, nuestros espacios en nuestras zonas de confort y sepamos que existe una sociedad y un mundo más allá, como se dice, de nuestras narices. Que existe muchísima gente diversa, muchísima gente que construye sociedades igualitarias sobre la base de romper patrones antiguos, patrones que yo sé que han venido de generación en generación, porque Óscar, a nuestra abuelita probablemente yo no le podía decir, bueno, abuelita, siendo hombre, digamos, voy a usar falda, tomando en cuenta que, bueno, esto no tiene nada que ver. Yo en el colegio era muy aférrima defensora de que, ¿por qué me tengo que cortar el cabello? ¿Por qué me tengo que despintar las uñas? Si soy buena alumna, estoy mostrando resultados. ¿En qué influye que yo vaya con una bufanda roja y no una bufanda blanca? Entonces, probablemente con el tiempo eso también se vaya deconstruyendo, ya que consideramos que no tiene nada que ver. Si a usted le molesta que toquemos estos temas, pues yo le invito a que se quede escuchando, porque probablemente le moleste cada vez menos, ya que va a saber que existe jóvenes, mujeres, que están luchando por un mundo muchísimo más justo, que va a quedar para sus hijos y para sus nietos. Gaby. Y así es, pero bueno, vamos con más información aquí en las Warmis, pero volvemos después de un pequeño corte. 9:58 a.m. Muchísimas gracias por estar acá en las Warmis, voces diversas, y es lo que nosotros queremos, así que su comentario igual siempre va a ser bienvenido por acá, pero continuamos con importantísima información. Así es, y bueno, atención, socios de la cooperativa Jardín Azuayo, este jueves 21 de noviembre a las 7 de la noche, pues se invita a seguir en vivo la asamblea local de socios a través del Facebook de Radio Pichincha. Conéctate y conoce más sobre la cooperativa, además podrás participar en sorteos y ganar premios especiales. Así que recuerda, este jueves 21 de noviembre a las 7 de la noche a través del Facebook de Radio Pichincha. No se lo pierdan. No se lo pierdan, efectivamente. Y nosotros, siendo ya las 10 de la mañana, continuamos hablando de la violencia de género contra la mujer, porque estamos en noviembre, un mes que, si bien se conmemora este día, pues que debería ser todos los días, se resalta. Colectivos feministas, mujeres, disidencias, realizan varias acciones para resaltar este día, y por eso nosotros ya nos encontramos también con nuestra invitada. A ver, ¿me confirman con quién estamos? Si estamos con Andrea o con Mayra. Estamos con Andrea, ok, entonces vamos a dejar el tema del 25N para después, porque ahora precisamente tenemos también un tema importantísimo. Así es, bueno, para dar un poco de contexto, es que la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos reporta 18.500 hectáreas afectadas por los incendios en Azuay y Loja, y bueno, en una rueda de prensa el COE Nacional también mencionaron, ¿no?, que se registraban 21 incendios en el país, 16 activos y 5 controlados, y la mayoría de estos incendios se encuentran en estas dos provincias del país. Y bueno, en Loja, desde el 1 de noviembre hasta la fecha, se han registrado 47 incendios forestales, y esto ha afectado a cerca de 11 municipios y ha ocasionado la pérdida de 10.700 hectáreas de cobertura vegetal, ¿no? Pero para ello ya nos acompaña Andrea Cucalón para hablar más sobre esta lamentable situación de los incendios que azotan estas dos provincias tan importantes del país. Andrea, muy buenos días y bienvenida a las Warmis. Buenos días con todas y todos. Bueno, para nosotros es un gusto poder también compartir nuestra situación y la situación de nuestra ciudad, de nuestra provincia, que lastimosamente estamos en un momento de crisis en donde, como usted lo dijo, según los últimos reportes, tenemos más de 32.200 hectáreas afectadas, calcinadas en nuestro territorio, seguidas también por el Azuay, que está cerca de 14.000. Eso según el último informe de riesgos. Actualmente hemos pedido también la data de los lugares afectados, porque si bien es cierto, tenemos la mayoría en San Pedro de Vilcabamba, en donde hay un área protegida que es el Podocarpus, en donde obviamente están quienes tienen competencia, que son parte del gobierno, está bomberos, está Cruz Roja, están militares, pero también están voluntarios. Entonces, todos estos voluntarios son varios grupos de cerca de 500, 800 personas cada uno, en donde se han activado para dar una respuesta y para poder ayudar a nuestros hermanos que están sufriendo en este momento.
En eso se han articulado acciones con los colectivos en donde, digamos, hay personas que pueden ayudar en cocina, hay personas que pueden ayudar en la parte médica, también en veterinarios, porque recuerden que los animales que habitan esos lugares están afectados. Se ha visto también el avistamiento de animales que no hemos visto antes, que están bajando a la ciudad justamente por el tema de los incendios. Entonces hay un tema de rescate, hay un tema también de voluntariado, hay un tema también de acciones, de articular para donaciones. Actualmente el centro de unificación de todas estas acciones es San Pedro de Vilcabamba porque es el lugar más afectado, pero obviamente desde aquí se maneja respuesta para el resto de la ciudad de Loja, porque acá también hay incendios. Yo creo que la primera mano, los primeros que responden son quienes viven en los lugares, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en Fierro Urco, que es la estrella hídrica del sur, la más grande del sur del país, que también están estos incidentes, principalmente en Gualele. Nosotros nos enteramos ya una semana después porque los comuneros se comunicaron con nosotros y nos dicen, acá no nos dan ninguna respuesta. Entonces pudimos hacer viral un video que creo que llegó a más de 10.000 personas y ya se pudo atender este territorio. En Gualel ya se pudo aislar esta zona del incendio, pero sin embargo también hay otras zonas como Chahualpamba, como Chuquiribamba, como Taquil, que también están siendo afectados. Entonces, en la parte noroccidental, así como en la parte de acá, están siendo afectados. Andrea, ¿cómo ves tú la respuesta de las autoridades a esta situación que, si bien es un tanto nueva, digamos, para Loja, pues tomó de sorpresa a todos los ciudadanos, a toda la comunidad que como siempre es organizada, es solidaria? Sin embargo, ¿cómo viste tú la respuesta de las autoridades? ¿Estuvieron preparadas para enfrentar este desastre natural? No, para nada. Para nada las autoridades ni estuvieron activadas y tampoco hubo una respuesta efectiva inmediata. Yo creo que se pudo haber evitado que este incendio se esparza si, por ejemplo, se hubiera tomado la decisión del COE en principio de declarar la emergencia. No hubo esta declaratoria, entonces lamentablemente tampoco hubo la ayuda efectiva desde, por ejemplo, Quito, Santo Domingo, internacional incluso, que ha llegado a nuestra ciudad para ayudar en el tema de mitigación de incendios. Entonces, nosotros creemos, obviamente desde la sociedad civil, que esta respuesta no ha sido efectiva. Nos queda mucho por hablar de este tema, ya pasado los incendios, porque tendremos que hacer una evaluación de la respuesta. Si bien es cierto, vinieron a varios ministros, sesionaron aquí el COE nacional, pero también eso es algo que nosotros también vemos dentro de la autoridad, ¿no?, que tiene competencia, que es la representante del gobierno, de que hay que articular acciones. Nosotros hace unos años, cuando pasó lo de la UCI, articulamos una mesa de solidaridad, pero esto era con la sociedad civil. ¿Para qué? Para poder direccionar adecuadamente a través de riesgos a quienes necesitan las ayudas en tema de donaciones, en tema de activismo, de las propias personas que van a dar esta respuesta, que estén preparadas, por ejemplo, temas de capacitación, súper importante para que ellos también se sepan proteger y sepan qué hacer en un incendio, porque decíamos, siempre se quiere sumar, no restar. Entonces, lastimosamente no tuvimos una respuesta a través de esta mesa que se abrió cuando dimos respuesta a la UCI. Obviamente hay cambio de autoridades, pero también es un llamado de atención a que no solo debemos pensar, o sea, estamos activados a través de un COE, pero cómo organizamos con la sociedad, con nuestro pueblo, con quienes están acá y dan respuesta. Andrea, Entonces, justamente tú mencionabas de la respuesta que ha dado la sociedad civil a través de los colectivos, cómo se han organizado. Queríamos también conocer cerca de cuántos voluntarios están participando en este momento para combatir los incendios, cómo va también el tema de donaciones. Como tú mencionabas, por lo general es las mismas personas que viven allá, que habitan allá, son quienes pues se ponen ahí la camiseta para luchar contra estos flagelos, pero si es que también han recibido apoyo de voluntariado nacional, las donaciones, y si es que todavía se pueden realizar, ¿cómo pueden hacerlo?
Claro que sí. Acá, bueno, tenemos varios centros de acopio. Eso lo decía que también hay un cierto desorden porque la idea era tener un solo centro para poder direccionar a través de riesgos, pero no hubo la respuesta de riesgos en ese sentido. No quisieron articular acciones, entonces se abrieron varios centros. Sin embargo, hay un puesto unificado en el GAT de Vilcabamba en donde se reciben donaciones. También en Loja, este centro también tiene un bar-restaurante, digámoslo así, que se llama Levon Trip, y ahí también se están receptando para de aquí y llevar al centro unificado. También en los GATS, en los centros parroquiales, están recibiendo todo tipo de donaciones. No se está recibiendo dinero en efectivo, eso también es importante decirlo, porque algunos colectivos sí lo estaban haciendo. Entonces, no podemos hablar de cómo se direcciona este dinero. Entonces, las acciones que se han pensado hacer en conjunto es, por ejemplo, una maratón en donde ya hay una responsabilidad, ¿no? En tema de recursos económicos, pero todo tipo de alimento no perecible, de medicina para animales, etcétera, estamos tratando de viabilizar justamente a través de estos grupos de voluntarios en donde ya estamos clasificados como paramédicos, como veterinarios, entonces ya sabemos a dónde recurrir y las personas que nos podrían ayudar, porque no todos pueden estar en todo. Los grupos, como lo dije, que son más de 1.000 personas que están ahí, pero claro, se activan también según sus tiempos, su trabajo, etcétera, porque es un trabajo voluntario. Se conoce también y las autoridades ya han revelado que existen 2 presuntos sospechosos de estos incendios. Andrea, desde tu lectura y desde tu punto de vista, quiero ejemplificar. Acá cuando se atrapó a los sospechosos, cuando hubo esta serie de incendios forestales en Quito, se manejaba varias teorías. Una de ellas era que querían ensuciar la imagen del alcalde. Otra teoría mencionaba que se trata de pirómanos que andan prendiendo la ciudad por así querer hacerlo. Otra teoría decía que es gente pagada. En Loja ya hay estos presuntos responsables. ¿Qué es lo que se cree? ¿Por qué estas personas habrían generado los flagelos? Igual, yo creo que son los mismos datos. En realidad también se trata de, bueno, se piensa, ¿no? La comunidad dice que también puede ser una acción contra el gobierno, contra el alcalde. También hay un tema de incentivos económicos, porque recuerden que justamente la parte de Vilcabamba viven varios extranjeros y ellos pues también están preocupados por la situación, están activos y también, digamos, colaboran con las personas que están en el frente. Entonces dicen que también pueden ser reactivados por la misma gente. Por eso también estamos impulsando de que haya guardianías para, a través de las mismas personas, ¿no? Para que ellos puedan ser vigilantes y puedan ser actores también en el tema de encontrar a las personas que están reactivando, porque el 99% de los incendios dicen que son provocados. Entonces, esto es algo preocupante. La crisis climática que vivimos desde agosto, estamos en un tema de sequías. En noviembre se ha producido mayormente este tema, entonces también el preocuparnos por el cambio climático. Por ejemplo, en nuestra organización hacemos el tema de defensa de derechos humanos, especialmente en el tema de violencias. Incluso yo soy coordinadora del eje de prevención del sistema cantonal de Loja, en donde, bueno, estamos articulando acciones también por noviembre, pero también trabajamos el tema de derechos de la naturaleza, porque eso también, los derechos están en la Constitución y las personas que sean encontrados culpables tendrán que tener el máximo peso de la ley en su sentencia, ¿no? Una pregunta rapidita, Andrea, antes que te vayas, y es un tema bastante importante también, nos queda un minuto. ¿Cómo está un poco la calidad del aire? ¿Cómo está esto también que es muy importante para la salud de los niños, de los ancianos, de las mujeres y de la sociedad en general? Hemos leído reportes que está bastante afectado. Sí, es altísimo. Es más, nosotros tenemos que utilizar las mascarillas N95 como mínimo para salir a la calle. Se huele el aire en nuestras casas, en este momento se está oliendo. El tema del humo es bastante fuerte y bueno, a tomar las debidas precauciones con las personas que sufren enfermedades respiratorias principalmente, que han sido quienes más están en hospitales, incluso los voluntarios que han ido a tratar de ayudar de alguna manera en los sectores ya están con problemas respiratorios. Bueno, Andrea, te agradecemos mucho por conectarte este día con nosotras, por comentarnos lo que sucede allá en territorio, lo que están ahondando estos esfuerzos para combatir estos incendios. Y solo para finalizar, si es que las personas que nos escuchan, todos quienes quieran colaborar, ¿cómo pueden hacerlo? ¿A algún número, a redes sociales para que les busquen y puedan colaborar con ustedes?
Claro, como SOS Violencia, estamos articulando acciones, entonces podríamos enviar toda la información para donativos, etcétera, quienes están receptando para los GATS, también los presidentes de cada parroquia, al 09-999-16669. Me escriben y nosotros enviamos toda la información acerca de los presidentes, que son quienes llevan las cabecitas para que se pueda articular directamente la acción. Perfecto, Andrea, muchísimas gracias. Andrea Cucalón, con quien dialogamos sobre la situación de los incendios forestales en Azuay y en Loja, y bueno, y también el tema de los presuntos responsables. Andrea, muchísimas gracias y te enviamos un fuerte abrazo. Así es, y ya lo sabe también, buscar en redes sociales para realizar donativos. Aquí es cuando demostramos los ecuatorianos lo que somos, cuando la comunidad nos necesita. Hay una frase que a mí me encanta y yo nunca me voy a cansar de repetirla, y es que el pueblo salva al pueblo. Lamentablemente no hay que quitarle la responsabilidad al gobernante, pero si no están haciendo nada o están en otro lado, pues echémonos la mano entre nosotros mismos, mi querida Gaby. Son las 10 de la mañana con 12 minutos. Vamos a una pausa absolutamente breve. No, creo que ya la tenemos okay. Conectada, entonces ahí la tenemos. Sí, queremos ya dar la bienvenida a Mayra Tirira, coordinadora de acciones legales de Surcuna, con quien queremos nuevamente retomar este tema del rumbo al 25 de noviembre y las acciones que se están ejecutando, ¿no? Ya habíamos mencionado, Mayra, el tema de que conmemoramos, ¿no?, esta fecha tan lamentable, y que es para recordar, ¿no?, el día de la eliminación de la violencia de género. Mayra, muy buenos días y bienvenida a las Guarmis. Si puedes activar ahí te escuchamos. Ajá. Listo. Muchas gracias por la invitación y muy buenos días. ¿Cómo estás, Mayra, querida? Bueno, iniciar con datos alarmantes, y es que cada 10 minutos una mujer muere a manos de su pareja o un miembro de su familia, y aunque este término es bastante polémico y mucha gente no le gusta escucharlo, el femicidio es la manifestación más extrema de la violencia contra las mujeres. ¿Qué es lo que causa el femicidio? La desigualdad de género, la discriminación y las normas sociales nocivas. Cero son los países que no cuentan en su registro con un femicidio, es decir, todos los países cuentan con un femicidio, y nosotros, como hemos venido mencionando a lo largo del programa, nos encontramos ya en el marco del 25 de noviembre, que es el día de la erradicación de la violencia contra la mujer, y por supuesto que va a haber una marcha, por supuesto que va a haber una manifestación. Las mujeres nos tomaremos las calles del Ecuador para gritar a las autoridades y a la sociedad que dejen de maltratarnos, Mayra, que dejen de violarnos, que dejen de asesinarnos, que nos respeten, que nos den nuestro lugar como seres humanos. Bienvenida. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Y claro, nosotras también, como organización de la sociedad civil, como familiares de víctimas de violencia, de víctimas de femicidio, nos encontramos muy preocupadas en relación a la situación que estamos viviendo las mujeres en temas de violencia, ¿no? Pareciera que cada vez vamos en retroceso, más que en avance, ¿no? Eso es un poco lo que vamos viendo. Ya sabemos que en lo que va del año hasta septiembre, que fue el último corte, son cerca de 180 femicidios que se han presentado en el país. Y no creemos que la situación vaya a cambiar. Igual creo que, por ejemplo, todo este discurso securitista no ha hecho que sea mucho más seguro para las mujeres. Al contrario, lo que se vuelve es mucho más inseguro, ¿no? Hemos tenido muchísimos casos, por ejemplo, de mujeres que pertenecen o que son familiares o esposas de personas pertenecientes a las fuerzas del orden, ¿no? En este tipo de casos es aún más difícil perseguir los casos de violencia, y tenemos una serie de dificultades al respecto. Entonces, lo que nosotros ahora exigimos este 25N es políticas claras, presupuestos específicos, o sea, realmente que podamos hacer algo para prevenir el número de femicidios, o al menos frenar el número de femicidios, ¿no? Porque lo que sigue es en un aumento. O sea, desde el 2014 celebramos los 10 años de la tipificación del femicidio y tenemos cerca de 2.000 casos. Entonces no es posible que la situación de las mujeres continúe de esta forma, ¿no? Igual para las niñas, ¿no? La situación en temas de violencia sexual para las niñas son datos alarmantes. En el 2023 tenemos más de 1.600 niñas menores de 14 años forzadas a la maternidad. Pues si ya tenemos un tipo penal que despenaliza el aborto por causa de violación, yo me pregunto, ¿qué pasó con todas estas niñas? ¿Se les dio la posibilidad de garantizar un acceso en casos de violación? Porque menores de 14 años, todos los casos son casos de violación. Entonces, sí estamos bastante preocupadas, demandamos a la sociedad, demandamos al Estado un cambio ya. Mayra, y tú justo mencionabas el tema de los casos, ¿no? Y también quería consultarte cómo miras tú el tema del sistema judicial de nuestro país, que existen
como tú bien lo mencionas, cientos de casos de femicidios que no están siendo atendidos con la celeridad que deberían serlo, y que incluso la tipificación se modifica, que ya no es un femicidio, sino es un homicidio. ¿Cómo miras tú, cómo está en este momento el sistema judicial frente a estos casos y estos procesos de femicidios? Estamos en una crisis a nivel de justicia, y esta crisis del sistema de justicia se permea también en la justicia de las mujeres. Pero lo que vemos es un alto índice de impunidad. Por ejemplo, si miramos en casos de violencia sexual, de todas las denuncias que entran en delitos de violencia sexual, solo se resuelven un 2%. Entonces, es absurdo, ¿no? No se resuelve en nada el 2%. ¿Qué posibilidades tengo si yo soy una víctima, por ejemplo, de violación, de que mi caso se pueda resolver favorablemente siquiera, o en este año por lo menos, ¿no? Eso es algo que no va a pasar. Sí, Entonces, ¿qué probabilidad hay de ser escuchada por las autoridades? Realmente alarmantes. Ahora, creo que esta crisis del sistema de justicia, como decía, se permea directamente en los casos de las mujeres, y lo que tenemos es un sinnúmero de retrasos de audiencias, por ejemplo, falta de personal especializado. O sea, no hemos avanzado, por ejemplo, en fiscalías especializadas, eran cerca de 70 fiscalías especializadas, me parece que este número incluso está en decrecimiento, ¿no? Entonces no tenemos fiscalías especializadas, cada fiscal puede tener más de 1.500 casos, las unidades judiciales de violencia están completamente abarrotadas, no tienen todavía en todas las unidades todo el equipo técnico que debería ser un médico, debería ser una trabajadora social, una psicóloga, o sea, tenemos equipos desmantelados. Si hablamos de eso, ¿cómo podemos hablar de prevención de violencia contra las mujeres? ¿Cómo nos vamos a decir que estamos en contra de la violencia y vamos a festejar el 25N desde las instituciones públicas? Eso es un doble discurso. Absolutamente, y es doloroso también ver cómo en esta fecha solo cambian el logo de sus redes sociales, ¿no? Digamos, tienen su logo blanco, lo cambian a morado, lo ponen ese día y al siguiente día lo quitan y no ha pasado nada, y se sienten felices de que conmemoraron el Día de la Violencia contra la Mujer. Ahora, otra de las temáticas que estamos nosotros abordando bastante, y es porque hemos pedido solicitudes, entrevistas y nunca nos abren la puerta, es el caso del Ministerio de la Mujer. ¿Cuál es tu lectura sobre esta institución que, si bien tiene el nombre y un nombre bastante contundente que debería reflejarse mujer y derechos humanos, pues se denuncia que no da presupuesto a las casas de acogida, que no vela por las mujeres y que tampoco hace nada por esta situación? Como bien dices, me parece que lo que ha pasado con el Ministerio de la Mujer ha sido un cambio de título, un cambio de denominación del ministerio, pero realmente tener políticas efectivas. Acordémonos, el Ministerio de la Mujer tiene la rectoría de la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia. Es una ley que fue expedida en el 2017, entrada en vigor en el 2018, ¿no? ¿Cuántos años han pasado desde la ley? Y, por ejemplo, todavía tenemos deudas históricas de la ley. ¿Qué pasó con el Registro Único de Violencia? Es algo que desde las organizaciones y desde las mujeres nos preguntamos y le preguntamos al ministerio, ¿no? Entonces, la lectura es que es un ministerio que no está articulándose en temas de prevención, no está articulándose en temas de atención, ¿no? Más allá de los propios servicios que ya venían teniendo desde antes y que presenta dificultades por temas presupuestarios actualmente, ¿no? ¿Qué ha pasado con el tema de reparación? Es algo que tiene que coordinar la propia ley y el propio ministerio como ente rector, sin embargo, es algo que no ha sucedido. Al contrario, lo que sí leemos es un desmantelamiento cada vez más grande del ministerio, e incluso ya vimos como en este propio gobierno, el viceministro mencionó en su momento que querían eliminar nuevamente el ministerio, ¿no? Entonces, creemos que si es que estamos en un escenario de pocos ingresos fiscales, uno de los ministerios que más riesgo corre va a ser el Ministerio de la Mujer, ¿no? Y si es que no lo desmantelan, no lo cierran, finalmente lo que vamos a hacer es que tengamos cada vez menos servicios y menos posibilidades de articular la Ley Orgánica para Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Mayra, ¿y qué le dirías tú también a la sociedad en general? Justamente hace pocos minutos hablábamos sobre este tema de los micromachismos, lo que acentúa aún más esta situación tan difícil que vivimos en el país, que nos lleva a estas situaciones de femicidios. Hace pocos días veíamos este caso de que son las mismas mujeres que tienen que salir a dar la cara y decir yo fui violentada para que alguien me haga caso y se pueda hacer algo. ¿Qué le dirías tú a esta sociedad también que de algún modo es como que vira la mirada, de que no está realmente consciente de esta problemática que nos afecta a todos, pero que hemos estado en un camino, ¿no? De que si no me afecta directamente a mí, pues no tengo que yo hacerle caso. ¿Qué le dirías tú a esta sociedad? Bueno, creo que
para que exista casos de violencia de género existe una corresponsabilidad. Entonces la sociedad es corresponsable, nosotros como miembros de la sociedad hacemos parte de perpetuar la violencia basada en género, ¿no? Si bien es cierto, el Estado es el garante, ¿no? Y eso no vamos a quitarle esa responsabilidad al Estado de prevenir la violencia contra las mujeres, en la sociedad nosotros somos corresponsables, ¿no? Creo que lo mínimo que podríamos hacer si queremos vivir en sociedades mucho más democráticas es desde lo personal, desde los espacios más íntimos, ¿no? Tratar de fomentar la igualdad entre las mujeres, la igualdad entre las niñas, ¿no? Entonces, esto es lo mínimo que esperaríamos a las puertas del 25N, ¿no? Esta corresponsabilidad social, donde también hagamos en los espacios privados, ¿no? Como esta frase feminista que dice lo personal es político, ¿no? Que en estos espacios personales también podamos promover ejercicios de igualdad de género entre niñas, niños, personas de la diversidad sexogenérica. Y también con la toma del espacio público, por eso queremos invitarles este 25 de noviembre, lunes 25 de noviembre, a la marcha nacional en contra no solo del gobierno de Daniel Noboa, sino también contra los femicidios y los transfemicidios y contra la violencia de la mujer. Será el 25 de noviembre a las 4 de la tarde en la Caja del Seguro, esto en Quito. Mayra, ¿cuáles son las razones por las que marchar este año? Porque si bien tenemos un pliego de 1 millón de peticiones, pues cada año suelen las mujeres y las disidencias que organizan esta marcha enfocarse en una temática específica que, digamos, este año nos afecta más. Podrían ser los apagones, podría ser la precarización del gobierno, sus políticas de hambre, sus políticas de pobreza, según estaba igual chequeando algunos manifiestos. Justamente, ¿no? Creemos que la situación actual en la que vive el país hace que la situación de violencia contra las mujeres se perpetúe, ¿no? Creo que esta es una demanda principal. Si la situación del gobierno, la situación económica, la situación de los apagones no mejora, lo que va a pasar es que la situación de violencia contra las mujeres se va a perpetuar. Creo que las demandas siempre van a estar, siempre vamos a estar por las víctimas de los casos de feminicidio, vamos a estar por los casos de las niñas forzadas a la maternidad, por la falta de la implementación del delito de aborto, ¿no? Estamos con la Corte Constitucional que está a punto de cambiarse y tenemos una demanda ahí para despenalizar el aborto en todas las causales. Sin embargo, hasta el momento todavía la Corte no se ha pronunciado, ¿no? Entonces creo que las demandas son muchas. Tenemos las demandas de violencia, tenemos las demandas de aborto, tenemos directamente las demandas de mejorar el sistema económico y social para prevenir la violencia en sí misma. Así es. Bueno, Mayra, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Mayra Tirira, coordinadora de Acciones Legales de Surcuna, hablando de esta marcha que se viene el 25 de noviembre para erradicar, ¿no?, la violencia contra las mujeres, la violencia de género. Qué importante es esta fecha. Y bueno, Mayra, muchísimas gracias. Te enviamos un fuerte abrazo y siempre bienvenida a las Warmis. Muchísimas gracias a ustedes por tu invitación. Un abrazo grande, Mayra querida. Igual te comprometemos para hacer un análisis después también de la marcha y de todas estas acciones que se va a tomar el 25 de noviembre, que no solo aborda el tema de las mujeres y las disidencias. Si usted es hombre, digamos, y quiere unirse a esto, a exigir justicia por las mujeres, hagámoslo. Lo hacemos en comunidad. No podemos pensar en un feminismo lejos de la comunidad, lejos del antirracismo, del antisenofobia. No podemos pensar en un feminismo aislado. Toda la comunidad es bienvenida y por supuesto las mujeres, quienes sostenemos la vida, quienes administramos la vida, pues qué mejor que contar con ustedes, compañeros, compañeras, compañeres, para fortalecer nuestras luchas y para unirnos en contra, no de este gobierno, sino de cualquier gobierno que sea, que viene a agudizar las políticas de hambre, la precarización laboral. Mire, esto de no tener luz no debemos normalizarlo, debemos también unirnos para exigir vidas dignas, principalmente, mi Gaby querida. Así es, pero bueno, nosotras ya concluimos por este día. Venimos mañana con más información, pero ya se vienen las noticias, se viene el Quique Show, así que sigan conectados a la señal de Radio Pichincha. Con nosotras, hasta mañana. Un abrazo gigante.